Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Castellón Alto. Mi nombre es Mari Carmen, por si a lo largo del recorrido tienen alguna pregunta para hacerme. Miren, nos encontramos en un asentamiento que pertenece a la cultura de El Argar. Mucha gente nos pregunta que por qué este nombre. Hay gente que no conoce esta cultura. Bueno, este nombre se le da a esta cultura en honor de uno de los yacimientos de más antigüedad. Antes de nada decirles que esta cultura nace en un asentamiento que se descubrió o que se trabajó profesional, y por eso han querido denominar a toda esta cultura con ese nombre, en honor a ese primer descubrimiento. Bueno, la datación: Castellón Alto, que es el poblado que vamos a visitar, tiene casi 4.000 años de antigüedad. Está encuadrado en la edad del bronce, el bronce medio. Las características más importantes, por ejemplo, una acabamos de comprobarla, y es que situaban los asentamientos siempre en alto, por razones de control y defensa totalmente natural, orientados los poblados hacia el sur. Mira, hasta que se pone, le está dando horas de sol a sus viviendas. Y las situaciones de espalda al viento del norte. También se ha podido documentar que fue una cultura muy jerarquizada. Miren la composición del poblado. Este poblado consta de dos partes: el espolón principal, que lo tenemos ahí, donde se ha documentado en la parte más alta, que ustedes creían que era un mirador, pero es la Acrópolis. En la Acrópolis vivió la élite, los jefes del poblado. En la terraza superior, la gente más rica. Terraza intermedia, a través del comercio, y a partir de aquí, de la zona intermedia para abajo, se tenían que arreglar con la piedra, esos mismos elementos, pero de piedra o de hueso. Y ya la característica más llamativa de esta cultura: entierran a sus difuntos en posición fetal y dentro de sus casas. En la pared interior excavan covachas, porque ellos no viven en cuevas, ellos viven en viviendas que construyen, pero la pared interior es la que excavan esas covachas, normalmente en forma oval, y van a veces, si ya no tienen espacio en la pared interior, los sitúan en el suelo, o en alguna vivienda se han encontrado por encima de lo que es el techo de la vivienda, se han encontrado enterramientos. Bueno, todo esto que ven, que ahora es semidesértico, se ha hecho un estudio y en ese momento de la historia era bosque de tipo mediterráneo. Entonces, por eso se comprende que en Galera no solo se ha encontrado este poblado de El Argar, del bronce medio, situado, la datación está situada en el bronce medio. En Galera tenemos 7 poblados del Argar, los demás están sin excavar. Han hecho alguna cata, pero lo han vuelto a tapar porque aquí hubo muchos expolios. Vamos a comenzar el recorrido. Miren, nos encontramos en lo que es la Acrópolis, dentro de las viviendas. Han quedado poquitas estructuras murarias, tanto por esos expolios como por la erosión. Han pasado casi 4.000 años. Entonces estamos dentro de las casas. Aquí, como no hay pared interior donde excavar esas covachas, tenemos los enterramientos situados en el suelo. ¿Vemos? Aquí lo podemos ver. Excavan agujeros profundos donde introducen a la persona que fallece en posición fetal. Cuando mueren, lo atan con cuerda, lo envuelven en un trozo de tela para que ocupen el menos espacio posible. Porque foto, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues además de colocarlos así, esta cultura del Argar se adorna. Se ha podido documentar que fue una cultura muy especial. Tanto hombres como mujeres se adornan con todo tipo de adornos. Pendientes, los hombres también, está todo inventado. Acá 4.000 años. Pendientes, pulseras, anillos, brazaletes, collares, algunas de piedras semipreciosas, que las traían de lugares muy lejanos. Bueno, también introducen herramientas, utensilios y armas. Aquí, como estamos en la parte superior, bueno, esta cultura tenía el control de las armas. Entonces se ha encontrado cuchillo, algún tipo de puñal, espada y alabarda. La alabarda es como una especie de pico plano, alargado, con el mango, bueno, madera, encina, bueno, madera, una madera resistente, se cree que para defenderse. Y también introducían vasijas con comida y bebida, acompañando a la persona que había fallecido. Se han encontrado restos de leche, cereales, algún tipo de grasa, incluso en algunos enterramientos, no son muchos, pero en algunos se ha encontrado dentro, acompañando a la persona. Hay restos de piernas de cordero, incluso en alguna pierna de vaca. Y es que nos han explicado que este conjunto de elementos que introducían como parte de ese enterramiento, dice que podía ser porque pudieran tener una creencia en una vida después de la muerte. Sí. Igual que venían al mundo, se iban de él, pero con lo mejor. Prácticamente lo mejor que habían conseguido se lo llevaban. Bueno, no solo se ha encontrado una persona, introducían varias personas. Ellos controlaban el tiempo que hacía que había fallecido la persona, más tiempo dentro de... Porque aquí hay más enterramientos.
hay bastantes más. Ahora vamos a ver que hay en el estrato, vamos a ver que hay más enterramiento, un poquito ahí, la zona donde podían introducirlos. Bueno, pues cuando ellos ven que ha pasado el tiempo suficiente para que los huesos queden sueltos, volvían a abrir el enterramiento, movían los huesos hacia un lado, hacia otro, y la última persona que moría era la que colocaban en posición fetal. Los cierres, la mayoría con grandes losas de piedra, pequeñas piedras cerrando los huecos, gruesa capa de barro, y si en la pared interior de la vivienda, muro de mampostería, y a veces en el suelo lo que hacían era enlosar, poner piedras, siempre intentaban hacer doble cierre, porque el olor y la descomposición podía producirle infecciones que no podían curar. Bueno, ¿dónde te vayas? aquí. Miren, todas estas losas de piedra que tenemos aquí en la pared interior son enterramientos. Se han encontrado restos principalmente de 2 familias, que serían esas élites. Entonces, vemos aquí, lo tenemos abierto para que se vea mejor, cómo lo atan y lo aprietan, como lo envuelven como si fuera un caramelo, lo aprietan para que a veces aparecen con las rodillas pegadas al pecho, para que ocupen el menos espacio posible. Dicen que este enterramiento pudo pertenecer a un guerrero, y es por el tipo de ajuar, sí, espada, cuchillo y espada corta. ¿Vemos? Lo que sí que es original son las piedras. Miren, esta es piedra de molino para moler cereales y leguminosas, y cuando esas piedras de molino se rompen por el uso, bueno, entonces la utilizan para otro tipo de actividad. Por ejemplo, para trabajar la piedra pulida o pulimentada. Miren, aquí tenemos una muestra, para los huesos, los cuernos, ¿ven? Sí. Ese trabajo, por eso tiene la forma de trabajar. Bueno, esta que era la clase social más alta tenía el control del agua. Miren, esto es una cisterna o aljibe. Se utilizaba para recoger el agua de la lluvia. Estuvo en valor en los primeros años en los que vivieron estos pobladores aquí. Está recortada, la roca natural. Nos han explicado que podían caberle aquí unos 19.000 litros de agua. Dicen que estaba preparada toda la acrópolis para que todo el agua que llovía aquí en el interior era encauzada para que entrara dentro. Bueno, esto cuando lo encontraron en los estratos han podido determinar que esto estaba cerrado con un entramado de troncos o tablones de madera para evitar que se evaporara o que se ensuciara, y aquí había un acceso escalonado donde se sacaba, pero quizás no era para todo el mundo que vivía en este poblado. ¿Por qué? Porque mire, en la entrada de la acrópolis, venga para acá, se han encontrado estos muros, eran mucho más altos que lo que vemos en la actualidad. Aquí en ambas esquinas encontramos 2 hoyos de poste. Los hoyos de poste son espacios que se situaban para colocar troncos de madera y para colocar posiblemente un cierre, una puerta. ¿Y qué tenían que cerrar para controlar? Posiblemente el agua, que era un bien muy preciado. Vale. Nos han explicado que quizá dejaran de entrar, pues a lo mejor algunas de las familias más allegadas, pero los demás, por esa diferenciación social, tenían que bajar todos los días al río, simplemente para cubrir sus necesidades diarias. Así que lugar donde venían a vivir, le van recortando al cerro para propiciar espacios un poquito más llanos, planos, porque todo esto, como pueden ver, es con mucha cuesta. Entonces vemos los muros por ejemplo, las viviendas no son completas de piedra. Estos son los muros más altos que vamos, y van a ver que son de los más consistentes. Ven que anchura de muro de piedra, unos 70 centímetros, más o menos. A continuación se realiza un armazón de madera. ¿Ven? Trocitos de tronco de madera fuera y dentro, troncos que atan con sogas de esparto. Y para terminar, a partir de aquí, de realizar las viviendas, utilizan ramas, cañas, todo tipo de elementos como el barro, algún tipo de arcilla. Se ha encontrado rojiza, que es un poquito más impermeable, aunque tenían que estar continuamente renovando eso, porque la cantidad de lluvia que cae en ese momento era muy superior. Ya le he dicho que todo esto era bosque de tipo mediterráneo. Bueno, en el interior de las viviendas, diferentes espacios de uso. Lo principal, los molinos. Era algo primordial para transformar los cereales y leguminosas en esa harina que les permitía poder alimentarse. Un banco, y en el nivel superior está el fuego. Y ven, esas losas de piedra que hay en la parte interior son algunos de los enterramientos de esta familia.
También, a través de esos restos óseos, se ha podido determinar, por ejemplo, cómo eran estos pobladores, y se ha podido saber, por ejemplo, que los hombres tenían una media de altura de 1,67 m, y las mujeres 1,57. Dice que eran muy parecidas a nosotros, un poquito más sacada la parte del mentón, un poquito, es la diferencia más, digamos, con nuestro resto óseo. Esto es roca más dura, pero aquí un poquito es, ¿ven? Terreno un poquito más blando, y han pasado 4.000 años. Hasta allá afuera era zona de... Las viviendas se extendían hasta allá afuera, pero al llover, la lluvia, el viento ha hecho que poquito a poco la erosión haga desaparecer pues parte de esa parte compacta que la había aquí y que podían realizar sus viviendas perfectamente, como lo estamos viendo a continuación. Miren, cuando encontraron este enterramiento los arqueólogos, lo llamaron la tumba de dos enamorados. Miren cómo lo encontraron. Y es que encontraron a un hombre y una mujer que murieron a la vez y los colocaron en posición fetal con la rodilla entrelazada y mirándose. Por esa creencia que podían tener en una vida después de la muerte. Él tenía unos 40 años aproximadamente y ella entre 20 y 25. Nos han explicado que a veces morían por caídas, por luchas, defendiendo lo poquito que tenían, y en algunas ocasiones dice que podían morir por algo que comían o bebían que les causaba la muerte, infecciones que no podían curar. Miren, esto es un fuego, esto es un hogar, lo que pasa es que, como lo he dicho, han desaparecido la estructura muraria del exterior. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 en la pared interior. Y cuando no los tenían más espacio donde situarlos, en los suelos, ¿ven? Y quedan todavía por sacar, no lo han sacado todos, ¿ven? Realizan fosas simples, agujeros, y a veces fosas con covachas laterales. Necesitaban espacio para enterrar a sus difuntos. Entonces, lo que hacían era propiciar espacios donde poder tener, donde meter a alguien más. Esa vasija que tenemos ahí es un enterramiento infantil. A los niños más pequeños, cuando morían, los metían en vasijas de cerámica, y esa vasija dentro de la cueva o la covacha, para evitar a lo mejor que cuando movían los huesos se dispersaran y se dispersaran entre los huesos porque siempre los colocan junto a alguien, algún hermano. Además de situarse aquí la clase arriba, la élite, y aquí la gente más rica. ¿Por qué? Porque los ajuares están compuestos sobre todo de elementos de metal, los metales, era una forma de distinción. Bueno, también a través se ha podido saber, es la información que nos dan los arqueólogos, paleontólogos, medicina forense, geólogos. Bueno, ha sido un equipo completo el que ha trabajado aquí. Lo que nos explican es que, además de esos elementos de distinción, también se ha podido saber que aquí se situó la gente más, digamos, más rica, es por el tipo de alimentación que tenía. Era mucho más completa que los que vivían, estaban mejor alimentados y hacían los trabajos menos duros, porque tienen menos artrosis y menos enfermedades, que la causa era pues tener una alimentación más o menos equilibrada y suficiente el día a día, poder conseguir simplemente para el día a día. Bueno, también se ha podido documentar que estas fueron de las primeras viviendas que se realizaron aquí, en el poblado. Bueno, ¿qué tiempo vivieron aquí? Se ha podido documentar que aproximadamente 250, 300 años. Se han documentado varias fases de incendios. ¿Por qué se fueron de aquí? Bueno, en esos 250, 300 años se consumen muchos recursos naturales. Y me refiero al recurso natural principal, la madera, los troncos de madera que necesitaban para la construcción. En Galera, como le he dicho, no solo estaba este poblado. Como máximo hay unos 3 kilómetros entre uno y otro, y como mínimo 1,5, y así era como sobrevivían. También hay un asentamiento más de esta cultura en Orce, uno más en Huéscar y otro más en Castillejas. En total 10. Pero como máximo unos 3 kilómetros y como mínimo 1,5, y así era como sobrevivían. Me refiero a los más cercanos. Bueno, pues cada uno de esos poblados consumía esos elementos más cercanos. Y claro, había familias que tenían vaca o caballo para poder traerlos de más lejos si no los tenían cerca, pero había gente que los tenían que traer a cuestas y les costaba la vida. O sea, traer un tronco de ahí un poquito más para allá, arrastrando de uno en uno, bajarlo, llevarlo al acceso y subirlo. Les costaba la vida. Entonces en ese momento abandonaron el poblado. Lo que aparecen son los postes quemados. Entonces, en esa segunda, o bueno, algunas viviendas se quemarían más veces, porque tenían elementos como, tenían en el interior de las casas las pieles, esteras de esparto. La mayoría de las puertas eran de esteras de esparto, aunque se ha documentado que trabajaban perfectamente la madera, pero todo el mundo no podía conseguir esos elementos de madera.
esparto, lo que he dicho, leña, hacían cestería con anea, también fácilmente se incendia. Entonces, bueno, también se ha podido documentar que tenían animales. Aquí en Castellón Alto, lo que es la fauna doméstica, se han encontrado restos de vaca, caballo, cabra, oveja y cerdo. Como les he dicho, había gente que tenía esos animales grandes de tiro, pero no todo el mundo los tenía. También se ha podido documentar que estas serían algunas de esas primeras viviendas que se realizaron aquí, y es porque se encontró en el centro, se encontró un hueco con un cráneo de una persona y un hueso de animal atravesado en la base del cráneo. Nos han explicado los arqueólogos que dice que podía ser como un ritual de fundación del poblado, o esa creencia que se tenían oculto a sus antepasados, de mantenerlos junto a ellos. Bueno, pues dice que puede ser que esas primeras personas que llegaron aquí trajeran parte de un familiar, un cráneo y un hueso de algún animal que habían tenido en el lugar donde venían, y lo trajeron para colocarlo en el lugar donde iban a empezar a edificar. Algo parecido como colocar la primera piedra. Habrán encontrado similitudes, supongo, y nos han explicado que podría significar como un ritual de fundación, o no perder esa creencia que tenía, o ese culto a alguno de sus antepasados, no perder el hilo de conexión del lugar de donde venía. Bueno, pues arriba se situó la élite y aquí la gente más rica. Vamos a bajar a la zona intermedia, zona de artesanos. He explicado que unos 150 personas. Sí, cerca, más o menos. Sí. Lo que pasa es que no está terminado de excavar, pero aproximadamente dice que pudo llegar a unos 150. Pero claro, aquí había 7 poblados. No sabemos si los otros serían más grandes, más pequeños, aproximadamente. Gracias. Venga. Aquí en esta zona intermedia tenemos 2 niveles de viviendas, ¿vemos? Una aquí en la parte superior y otra en la parte inferior. Aquí vamos a visitar pues, una de las viviendas más grandes que vamos a ver durante el recorrido, que podía ser como una especie de taller de artesanos o unas familias que se dedicaban a hacer varios elementos. A cada familia estaría especializada en hacer un trabajo que el excedente era lo que intercambiaban por algo que ellos no podían conseguir, porque lo que se utilizaba era el trueque, el intercambio. Bueno, pues miren, aquí normalmente se ha encontrado pues un molino, pero aquí vemos 3 piedras que podían ser perfectamente. Miren esta piedra oscura, ¿ven esa piedra oscura? Sí. Es volcánica, la trajeron hace 4000 años del Cabo de Gata, de Almería, espectacular. Había un continuo comercio, Principalmente nos han explicado que eran las mujeres las que realizaban ese trabajo de moler. Y es por la cantidad de artrosis que se ha encontrado las los codos, las lumbares, cervicales, estar arrodilladas, rodillas. Lo que se han encontrado muchos elementos, por ejemplo, ellos eran agricultores y ganaderos principalmente. Se han encontrado restos de trigo, cebada vestida, cebada desnuda, habas, guisantes, avena, centeno, escaña, escanda. Estas 2 últimas son variedades de trigo. Y también nos han explicado que ellos cultivaban el lino para hacer sus vestimentas. Se han encontrado semillas de lino en el interior de las viviendas, que con esas semillas incluso dice que podían hacer algún tipo de aceite. Bueno, además de hacer esos trabajos de moler, se han encontrado ahí muchos restos de piedra pulida o pulimentada. Realizaban hachas, azadas, azuelas, martillos, con el mango de madera de encina. ¿Y por qué se situaron aquí tantos poblados a lo largo de tanto tiempo? Galera tiene aproximadamente unos 5000 años de historia. De hecho, en las excavaciones que se han hecho este verano, en el mes de junio, han determinado en el Cerro del Real. En Galera hasta el momento se han catalogado casi 50 puntos arqueológicos diferentes. Bueno, pues en el Cerro del Real se han encontrado restos que podían pertenecer al final del Neolítico. Se ha encontrado industria lítica de piedra que podían tener 3000, o bueno, aún no sea, pero
3.000 años de antigüedad, 3.000 años antes de Cristo, más 2.000, unos 5.000 años. La verdad es que es algo extraordinario. Bueno, pues, además de realizar... ¿Por qué se situaron aquí tantas culturas? Porque aquí no hay metales. Lo que sí que hay siles, muchos siles, y pedernal, que les permitía tanto poder cortar como poder hacer fuego. El pedernal. Bueno, también dice que posiblemente podían realizar aquí cerámica. Tenemos aquí los bancos de piedra. También dice que trabajaban excelentemente. Bueno, la madera se ha encontrado perfectamente escuadrada. Y aquí tenemos al fondo parte de un horno. Venimos por aquí. ¿Vemos? La cerámica de esta cultura, la cerámica argárica, es una cerámica muy especial, sin nada de dibujo. Lo que la define o diferencia era la forma que tenían de hacerla. Las vasijas más representativas de esta cultura, la copa argárica, como una especie de cáliz, muy bonita, muy bruñida, muy pulida. Le daban con un trocito de cuero, también la forma de cocerla. Bueno, aquí tenemos parte de un horno, sacaban la tierra, colocaban las vasijas, las tapaban con un montón de leña, de ramas, y como no podían conseguir la dureza, porque dice que cuanto más grados de calor, más dureza coge la vasija, pues lo que hacían siempre era cerrar el espacio, el horno, lo montaban y lo desmontaban cada vez que tenían que... cerraban el espacio y al estar cerrado subía la temperatura y esas vasijas se hacían mucho más resistentes. Además de la copa argárica, los vasos carenados, tulipas, cuencos, botellas, botellones o, por ejemplo, las vasijas de almacenaje. Se han encontrado, algunas son, ¿veis?, muy sencillas, muy lisas, y otras con unos bultitos alrededor, se llaman mamelones. Se cree que a lo mejor era para agarrarla y que no se resbalaran. Bueno, pues, como pueden ver, tenemos enterramientos en las paredes interiores, que algunos de ellos aún no los han sacado. ¿Ven? Las paredes interiores, aquí tenemos estas losas de piedra. El enterramiento, como les he dicho, una gran losa de piedra, pequeñas piedras cerrando los huecos, gruesa capa de barro y delante un muro de piedra. Era para evitar un muro de mampostería. La descomposición les produjera, pues, y la olor. Entonces tenemos aquí enterramientos que aún quedan por sacar todavía, pero lo dejan, se guarda como una riqueza arqueológica. Ahora vamos a bajar, bajen por allí, porque vamos a visitar, vamos a entrar a ver cómo la cerraban. Bueno, miren, así eran todos los espacios que hemos visto, eran así. Se han encontrado, ven, trocitos de poste de madera quemados. Han determinado que, por eso, el tipo de bosque mediterráneo, pino, encina, álamo, sauce, bueno, una cantidad de vegetación que propiciaban que estos pobladores tuvieran suficiente madera, recursos naturales y alimentos, porque se han encontrado, por ejemplo, cabra montés, restos de cabra montés, ciervo, lince, que es un animal que necesita un hábitat muy abrigado para poder sobrevivir. Bueno, pues lo había aquí. Y luego jabalí y conejos. Incluso nos han hablado de que cogían los conejos, los capturaban para tenerlos, criarlos, digamos, en cautividad para tener la comida más cerca. Bueno, ¿ven? Sí, vemos aquí los muros más bajitos. Si no tenían vaca o caballo para subir las piedras y tenían que subirlas, han visto que arriba eran más consistentes. Bueno, pues a continuación, el armazón de madera que ataban los troncos con sogas de esparto, y para terminar de realizar paredes y techo, vemos ramas, cañas, todo tipo de vegetación, y barro, incluso. Se ha encontrado en alguna vasija, a lo mejor lo utilizaban también, yeso. Aquí donde estamos, la parte de abajo de este cerro, fueron unas minas de yeso, yeso natural. Incluso ahí enfrente, ven que parece que hay una mina de yeso. Parece que se esté cayendo el cerro, pues no, es que cuando abandonaron la mina, la gente de Galera seguía entrando a sacar yeso. Dice que hubo un desprendimiento y cogió una familia dentro. Los sacaron, pero cuando los sacaron dijeron, ya no vuelve a pasar. Dinamitaron las bocas, dinamitaron para que cerrar la boca y que no... Claro, ya no pasase que banco para sentarse, dormían en pieles de animales, quien las tenía, quien no, en esteras de esparto. La puerta también, se ha podido comentar que eran en su mayoría esteras de esparto. Trabajaban la madera, pero todo el mundo no podía conseguir una puerta, o sea que tenía que entregar algo muy importante para poder conseguir ese tipo de elementos. ¿Cuánta gente podía vivir aquí? Pues alguna pareja con algún niño que les consiguiera sobrevivir, porque tenían una media de esperanza de vida de solo 23 años. Dice que baja tanto la media por la mortandad infantil. Claro. Un 40 y pico % morían en edad infantil. Dice que cuando dejaba de darle el pecho a la madre, no tenía con qué suplir esa protección de la leche y alimentación. Y solo 3 de cada 100, un 3%, llegaban o sobrepasaban los 60 años. Una vida muy dura. Que sí, nos puede llamar la atención, pero es que cuando no tenían
el día a día no podían conseguir algo para comer o para dar de comer a sus familiares, es una vida muy dura. Bueno, seguimos. Estaba en una vivienda como esta, similar a esta que estamos visitando, en la pared interior de una de las viviendas de ahí, quitaron el muro de piedra y vieron que, bueno, el cierre, en vez de cerrarlo con una gran losa de piedra, utilizaron madera, tablones de madera, de pino salgareño, que era una variedad que la traían de la Sierra de Huesca, una variedad que aquí no la había. Aquí había pino carrasco, encina, bueno, otro tipo de... Sí, entonces la traían de lugares lejanos, nos explican que a unos 10 kilómetros de aquí. Bueno, pues cuando introdujeron una cámara, hicieron un agujerito y vieron que tenía piel y pelo. Bueno, espectacular. Taparon enseguida, construyeron ese espacio para que mantuviera la misma temperatura y la misma humedad que tenía en su estado original. De hecho, con restos de piel y pelo es la más antigua de España. Son los restos momificados más antiguos y segunda de Europa, después del hombre de Oxy, el hombre de hielo. Bueno, aquel tenía unos 5.000 años, pero estaba en un glaciar, estaba congelado. Y esto fue un enterramiento totalmente natural. Dicen que el cierre consiguieron que quedara hermético. Cuando se consumió todo el oxígeno que había en el interior, por el efecto de la descomposición, produce como un gas. Dicen que al final quedó al vacío. Y en ese momento se paralizó el proceso de descomposición. Sí. Bueno, lo que pasa es que al abrirlo ahí, al darle el oxígeno, perdió más restos, pero de todas maneras se puede ver el pelo largo que llevaba. Espectacular. Si tienen la posibilidad, visítenlo en el Museo de Galera porque es algo extraordinario. Y es que, voy a pasar por ahí, y es que hacían sus propias vestimentas. Había familias que no solo las realizaban se han encontrado pesas de telar, a veces más grandes, con una perforación, aquí han hecho dos, pero una perforación donde introducían bastantes hilos. Ellos trabajaban el lino y la lana de oveja. Mire, mantenían los hilos tensos y luego con agujas de hueso de animal, mire, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, una mano. Bueno, ahora se utilizan, poquito a poco se utilizaban posteriormente lanzaderas, pero en un primer momento, para allá, para acá, muchos más hilos, claro, para allá, para acá, para allá, para acá, y es como hacían sus vestimentas. Se ha hecho un estudio, el Departamento de Prehistoria y Arqueología, siempre Virgili. Bueno, pues hicieron una colaboración que demuestra, ellos hicieron unos estudios sobre las mandíbulas, sí, los dientes, y se ha podido determinar que las niñas desde muy pequeñitas ya ayudan en la casa cortando los hilos, porque se han encontrado las caos que determinan que desde muy jóvenes ya ayudan para cortar los hilos, y un trabajo que tienen que realizar con mucho para que se hagan esos lascaos en los dientes, de cortar y colaborar desde pequeñitos, ayudando para conseguir algo que luego podían intercambiar por algo que ellos no podían. Aquí, por ejemplo, en Castellón Alto se han encontrado los restos mejor conservados de la península, de lana tricotada. Y nos resaltan los arqueólogos, María Oliva Rodríguez Ariza, que lleva 40 años viniendo a excavar aquí, que la excelente conservación de las fibras que se ha encontrado aquí. Así que, ¿por el clima o por lo que sea, yeso? Al lado de las viviendas se han encontrado espacios donde tenían sus animales, aunque sea pequeño el espacio, pero lo importante que era tener un pequeño grupo de cabras u ovejas. Tenían leche, carne, tripas, tendones, huesos, cuernos. De día las bajarían abajo para que comieran y bebieran, y ya por la noche, y vemos las dimensiones de las viviendas pequeñitas, pero como les he dicho, era una forma de intercambiar y de conseguir algo que ellos no podían producir. De 3 habitaciones, fíjense, 2 para vivienda y la del fondo para animales. Se ha encontrado una capa de basura de cabra y oveja, y, se llaman coprolitos, fosilizadas. Bueno, pues en esta vivienda se han sacado hasta el momento 12 enterramientos. Y ya no les cabían abajo porque ven, están todos los bajos llenos de enterramientos. Y los subían para arriba, miren ahí en la parte superior. Allí han encontrado gente enterrada. Tenemos elementos, pues lo básico, el fuego, la piedra de molino. Cuando se rompe no se tira. Se coloca en un banco de trabajo, y entonces, pues, ¿qué trabajaban? Por ejemplo, los huesos y los cuernos de los animales los convertían en herramientas, por ejemplo, agujas, punzones, botones y adornos personales. También había familias especializadas en hacer los arcos para la caza. Bueno, el hilo del arco es de tendón y de tripa. Y con los estómagos de los animales hacían como una bota u odre para llevar el agua. O sea que era un aprovechamiento total.
para trabajar el sílex. Mire, un enterramiento infantil, ¿ven la vasija? Vasijas de almacenaje, por ejemplo, para el agua, para cereales, para hacer la comida, ¿ven? Las vasijas no son originales, porque se deterioran y ya no se pueden recuperar. Aquí tenemos otra habitación para vivienda, como le he dicho, una capa de basura. Y vemos, tiene salida por aquí. Aunque sea para animales, también situaban enterramientos, ¿ven? En la pared y en los suelos. Cuando no tenían espacio para situar la vivienda de cara al sol, porque ya por la tarde, por ejemplo, tanto en invierno como en verano, ahí da la sombra, entonces se trasladaron aquí y aquí realizaron 4 terrazas más, ¿ves? De forma escalonada. Solo está acabado principalmente esta... Miren, mucha gente cuando llegamos aquí nos pregunta si esto era un cementerio, porque fíjense, la cantidad de enterramientos en la pared y en los suelos. No, eran viviendas, pero como les he dicho antes, aquí se encontraron los primeros restos. Una cabra, una oveja, dice que cayó en uno de estos enterramientos y al sacarla, el pastor pues vio que estaban apareciendo restos arqueológicos. Se corrió la voz y ¿qué hicieron? Intentar sacar tesoros, todo el mundo buscaba tesoros. Entonces echaron las estructuras murales que hemos visto de las viviendas allí, que estaban aquí, lo echaron todo al barranco. Entonces, buscando, miren qué 3 grandes losas de piedra, ¿ves? Sí. Luego, una gruesa capa de barro, o eso, arcilla, todo lo que podían colocar que mantuviera lo más cerrado posible. Y a continuación, el muro de piedra. Y aquí la casa. Siempre doble cierre. A veces dejaban, ven, que tiene como una especie de pequeña cámara, pero a veces no. Miren aquí un poquito más para acá, cómo está el enterramiento, las losas de piedra, ¿ven? Aquí ya no hay cámara. Las losas de piedra, pequeñas piedras, gruesa capa de barro y enseguida el muro de piedra, pero siempre doble cierre. Miren, pues allí abajo tenemos uno de los restos, se llaman las paleosismitas. ¿Las conocen? No. Son formaciones geológicas, pues tienen entre 800.000, 900.000, 1 millón de años, formaciones geológicas, y las mejores conservadas de la península de España están ahí abajo. Hay un mirador allí abajo, La verdad es que hay unas vistas espectaculares. Se va, bueno, se puede bajar con el coche o caminando. Hay gente que le gusta caminar, entonces ahí en la parte superior se puede hacer un recorrido que está señalizado, y si le gusta hacer senderismo, para la gente que le gusta, algo espectacular. Ahora hace mucho calor, tendría que ser un poquito más temprano. Bien, no está terminado de excavar, pero el Departamento de Prehistoria y Arqueología pues hicieron estas catas. Son catas. Miren, arriba se situaba la primera terraza. Todo eso está sin excavar. Ahí la segunda, todo eso está cubierto de tierra. Esta es la tercera y había una cuarta, que ven, aquí, pero por la erosión, que la erosión no perdona, ¿ven? Y la lluvia, el viento, han pasado, son 4.000 años. Es que se dice pronto, pero es mucho tiempo. Aquí se encontraron los restos de un hombre decapitado. Le encontraron la cabeza entre las manos. No se sabe por qué, Una lucha, lo que dices tú, que dan una espada. No se sabe si sería porque hiciera algún tipo, algo fuera de lo común, porque viniera de otro lugar. Simplemente porque viniera de otro lugar y quisieron darle un ritual diferente. No lo sabemos. Lo que sí se sabe es que cortar la cabeza se la cortaron después de muerto. Porque, y además perfectamente cortado con su... perfectamente. Tenían técnicas de despiece. Esta cultura, nos han explicado que fue la cultura más avanzada de la Edad del Bronce en toda la península, en ese momento de la historia, y en gran parte en Europa también. Por esos avances, sobre todo los metales. Gente avanzada para su tiempo. Ay, por favor. Bueno, vamos a ver algunos de los enterramientos más grandes. Cuando ya no tienen espacio en la pared interior, en los suelos, y son, como le he dicho antes, fosas con covachas laterales. ¿Ven? Ahí hay covachas. Y ahí también enterraban gente y dejaban espacio para los siguientes. Necesitaban tener espacio donde enterrarlos, y las viviendas ya han visto que eran pequeñitas. Necesitaban, bueno, pues las enfermedades, por ejemplo, en los estudios que se han realizado, las enfermedades más comunes, si las mujeres, las enfermedades o lo más comunes, por ejemplo, era la artrosis, lumbares, cervicales, los codos, aquí lo pueden ver, las rodillas, los tobillos. Pero se sigue pasando, las mujeres suelen tener más artrosis que los hombres. Y los hombres tenían infinidad de lesiones. Además de artrosis, tobillos, rodillas, de subir los pesos, las lumbares, las cervicales, tenían fracturas, se han encontrado fracturas de cráneo, fracturas de brazos, fracturas de costillas, las piernas. Y se ha encontrado una cosa muy llamativa, y es que se han encontrado en muchos hombres también fracturas de clavícula, pero a veces no por caída, sino por de subir los pesos con las cuerdas, rozando, al final,
Qué vida tan dura, ¿eh? Qué vida, de verdad. Mire, de esta cultura que vivió aquí hace 4000 años, y gracias a esos trabajos que han hecho un trabajo fantástico. Han tardado casi 20 años en destaparlo. Personas, gente extraordinaria, muy comprometidas con, por ejemplo, María Oliva Rodríguez Ariza, lleva 40 años viniendo a excavar aquí a Galera. Son equipos completos de gente, pero ella cada año y sigue. Este año ha estado excavando y, bueno, pues gracias a esos trabajos podemos tener un mejor conocimiento de las personas que han vivido aquí antes que nosotros, son nuestros antepasados. Así que poquito a poco se va poniendo en valor, pero ahora mismo lo que tenemos, lo que podemos mostrar. Yo siempre lo digo, un pequeño viaje a través de la historia. Y terminamos la visita. Ya podemos salir. Pues muy bien. Muy bien.